Buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos a Triple Geneise. Aquí estamos una vez más para una entrevista esta tarde, este mediodía de miércoles con mucho frío, ¿no? Acá en Buenos Aires por lo menos. Así que, bueno, esperamos que se sumen con nosotros a esta entrevista de Triple Geneise con el polaco Gonzalo Pérez, que no estoy seguro de si ya está conectado, pero mientras tanto podemos darle un poco de marco a esta situación. Boca obviamente ha pasado de ronda, está ya en semifinales y el que casi no pasa de ronda soy yo, que escucharán en mi voz, calculo, unas dificultades. Bueno, casi me quedo atrás. Pero bueno, me estoy recuperando de a poco. Así que, como les comentaba, ¿cómo estás, Agus? ¿Todo bien? Y acá ando, un poco mejor, esperando que se me termine de pasar todo, pero todavía con alguna complicación. Gracias por preguntar. Como les comentaba, Boca venció finalmente en 5 juegos Ferro, en un partido, en un quinto partido que se dio un poco más parecido al primero, con Boca dominando a partir de la mitad al menos el juego, pero que tuvo muchas complicaciones la serie, obviamente. Todos los que más o menos estuvieron siguiendo el básquet de Boca se enteraron de las dificultades que pasó el conjunto del polaco Pérez para revertir esta serie, que por momentos estuvo 2-1 a favor de Ferro. Obviamente que tras ese super mega architriple que metió Lescano de aro a aro y que salió hasta bueno, hasta en Blender, como puse en las redes sociales, pero de haber salido en lugares más extraños todavía que en Blender. ¿Cómo estás, Jonás? Bienvenidos a los que ya se están sumando. Yo le estaba preguntando por celular si estaba el polaco. Efectivamente es quien yo creía que era aquí en la lista, así que lo voy a invitar a que se sume al escenario. Vas a tener, polaco, que aceptar lo que aparezca ahí y espero que te podamos escuchar bien y que te veamos aún mejor. Ya se está sumando entonces Gonzalo Pérez, entrenador en jefe de Boca Juniors, y como les comentaba, tras muchas dificultades, justamente de eso vamos a estar hablando, pasó a las semifinales de la Liga Nacional. ¿Cómo estás, polaco? ¿Cómo te va? Veo que tenés muteado el micrófono ya antes de empezar. Ahora sí. A ver, ¿me escuchás? Hola, hola Juan, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? No te estoy escuchando, qué pena. A ver. Siempre pasa lo mismo acá. A ver si lo podemos solucionar. Hola Juan, ¿todo bien? ¿Me escuchás? ¿Qué puedo hacer yo? Em, Se escucha. Sí, siempre pasa lo mismo. Ellos te escuchan y yo no. Así que vamos a hacer una cosa. Mm, Dame un segundo. Mm, Me voy a conectar con él. Así te escucho yo a vos. Perfecto. A ver, ahora. ¿Me escuchás bien ahí? Sí, ahora te escucho perfecto. Bueno, bárbaro. ¿Cómo estás Juan? ¿Todo bien? Yo más o menos. Se te Pero escucha, se te escucha. la verdad que es lo de menos. Espero que el que esté bien seas vos y que te hayas podido desahogar después de una serie tremenda. Sí, sí, como bien decís. Bueno, ahora estamos un poco mejor porque, bueno, claramente, ¿no? Teníamos el objetivo y el deseo de estar en la situación que estamos hoy, estar en semifinales. Eh, Fue una serie durísima, durísima, muy física, muy friccionada, muy hablada. Creo que como equipo no, creo que Ferro hizo una serie increíble y que, como se lo dije a los chicos, lo que no te mata te fortalece, ¿no? Creo que nos jugaron a una intensidad y una agresividad que poco vista. Y bueno, esperemos que todo lo que nos ha pasado en esta serie nos sirva para crecer y para todo lo que viene. Sabíamos que Ferro era capaz
de jugar de esa manera, con una intensidad inmensa, es lo que mostraron durante todo el campeonato, pero ¿te imaginabas una serie tan dura? La verdad que Ferro, te voy a decir que no, con todo el respeto que le tengo a Ferro, porque creo que ellos lo que sufrieron toda la temporada fue la irregularidad, ¿no? Fue un equipo muy irregular. Si vos lo mirás a Ferro durante todo el año, estuvo hasta las últimas 2 fechas que entraba a playoff o que no entraba a playoff, y después tuvo un partido definitorio que lo hacía quedar 12 y lo hacía quedar 8, y creo que el equipo ahí de ellos dio un salto de calidad y encontró una regularidad, y jugaban todo el tiempo de una misma manera. Eh, Así que creo que la serie, una vez que arrancó, creo que sí, se empezó a hacer muy pareja, muy friccionada, y la verdad que nos hicieron jugar muy incómodos por momentos, por la agresividad que le ponían a la defensa, ¿no? Defensivamente los tipos nos presionaban, nos apretaban, nos friccionaban, nos golpeaban, y no nos sentimos cómodos, ¿no? Pero bueno, así todo, con todo esto que te digo, creo que fuimos dominadores en la serie. Creo que en el juego 1, en el juego 2, en el juego 2 también, en el juego 3 también, pero no tuvimos la regularidad y la consistencia para poder cerrar los partidos, y bueno, en el quinto juego se vio la mejor versión. Eh, pero bueno, creo que Ferro hizo muchísimo mérito, y que, bueno, nosotros lo que sí tuvimos en el debe en el tema de la regularidad para poder cerrar los juegos. Hablaste varias veces de la agresividad, claramente es lo que caracteriza a Ferro, pero ¿te parece que ese nivel de agresividad fue permitido por el arbitraje a lo largo de la serie? Me dio la impresión a mí como hincha de que los dejaban jugar demasiado, más allá de que la polémica más grande arbitral de la serie, bueno, hubo dos en realidad, pero la más grande de todas, que fue el robo de escala, pareció favorecer a Boca. El resto de la serie, para mi gusto, estuvo muy permisiva la tarea arbitral, y de esa manera permitieron que Ferro se ponga en partido muchas veces, se mantenga en la serie. Mira, Juan, puede ser. Yo siempre en esta contesto lo mismo, no la estoy tirando afuera o nada, pero miro para adentro, ¿no? Porque yo siempre soy el primero que soy autocrítico. Si me pongo a hablar, creo que en el segundo juego sacamos una diferencia de 15 puntos y no pudimos cerrar el juego. Después sí, creo que también es como decís vos, Ferro, la filosofía de Ferro es jugar al medio FAU, a ser agresivos, a agredirte. Bueno, la verdad que puede ser que se haya permitido jugar a un nivel de contacto más alto que lo que estamos acostumbrados, y bueno, y la verdad que volvían a los partidos. Eh, pero la verdad que hubo polémicas, y como podemos decir, sí, tal vez hubo un full en el cierre, pero también hubo fulles en el primer cuarto, ¿no? O en el segundo o Claro. en el tercero. Nosotros hablamos solamente en el cierre porque estamos en el último minuto. Después también hubo polémica en el tiro del final. Pero bueno, la verdad que siempre digo lo mismo, en el momento en calentura seguramente que uno reacciona, pero todos somos humanos, todos nos equivocamos. Eh, y no creo en la mala fe, ¿no? Yo no soy una persona que creo en la mala fe. Creo que puede haber errores y nada más que eso. Pero sí, comparto con vos que jugaron a un nivel de agresividad altísimo, más de lo normal, y que nos sentimos muy incómodos a jugar de esa manera. Mencionaste a nivel emocional que las revoluciones estaban muy altas. Ya lo mencionaste varias veces, por eso me gustaría preguntarte por eso, por el final del último partido, cómo lo vivieron los jugadores. Evidentemente había una cuestión muy cargada, ¿no? A lo largo de la serie con estos 5 partidos. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Yo creo que fue una serie que, bueno, la realidad es que nosotros teníamos la presión, nosotros sabíamos que teníamos el deber de pasar, lo teníamos clarísimo. Y bueno, se nos puso la situación adversa, ¿no? Porque cuando perdemos el segundo en casa, que fue el partido que realmente más nos dolió, porque te habíamos sacado una ventaja y no lo podemos cerrar, tuvimos un 4 minutos sin anotar en el último cuarto. Eh, Muchos por errores nuestros, ¿viste? Por mala toma de decisión, o por algunas pérdidas que le permitieron puntos muy fáciles a ellos. Eh, a partir de ahí, cuando fuimos a jugar el tercero allá, pasó lo que pasó, porque la realidad que pudimos sacar una ventaja y nos pasó algo muy similar a lo que nos había pasado en el segundo partido. Termina con ese tiro,
y la verdad que estábamos bastante golpeados del partido 3 al partido 4. Tuvimos que hablar mucho, sabíamos que el viernes nos jugábamos un partido súper importante, con todo en contra, ¿no? Porque era una cancha que estaba repleta, 5.000 personas, un clima muy hostil, porque realmente fue muy hostil el clima. Eh, y bueno, sí, creo que tuvimos presión y creo que en el quinto partido se vio, ¿no? Que algo de alivio, ¿no? Después cuando me preguntaron si todas las cosas que han pasado en el partido, creo que es una cosa normal de un quinto partido, de los dos, porque creo que tanto Ferro hizo su mérito como para decir nos merecemos pasar como nosotros, y bueno, cuando uno ve que se le escapa el partido, eh, se le va la temporada encima y tal vez uno reacciona mal porque tiene las pulsaciones altas y esas cosas, pero creo que son cosas normales del juego y de todo el trabajo de una temporada que se te está yendo, ¿no? Te quería preguntar sobre el tiro del Lescano, obviamente, algo que no se puede eludir. Vos trabajás en Boca desde muy chiquito, has visto partidos de todos los colores, de todas las categorías, bueno, aparte sos un estudioso del básquet, así que si hay algo que ves mucho es básquet. ¿Alguna vez habías visto algo similar a ese tiro del Lescano? No, jamás, 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 la verdad que fue increíble. Increíble encima cómo entra la pelota y sobre todo, ¿no? Porque viste, capaz que en el momento, ¿no? El momento, partido igualado, fue un golazo de otro mundo fue, de otro mundo y no sé cuánto se puede repetir ese tiro, ¿no? Porque fue increíble, la verdad que fue increíble. En la medida que Curry cambió un poco el básquet, pareciera que esos tiros son cada vez más normales, pero lo del Lescano no fue ni siquiera parecido. No, Fue no, no, realmente. no, no fue una cosa de loco, tiró de 48 metros, una locura. Tiró de aro a Forma la aro, cancha. pegaba la línea, un tiro difícil, agarrando la pelota, complicadísimo. No, 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 la verdad que eh, mucha puntería y fue un golazo, fue un golazo. Yo me quedé boquiabierto y en silencio durante unos 5 minutos. Estaba en casa ese día y no me podía mover. No sé cómo lo viste vos, por dentro, digo. Yo la realidad que en el momento, te soy sincero, pensé que el gol no valía, estaba convencido que no valía, porque creo que pasó mucho tiempo entre que se agarra la pelota, la toca, hace 3 pasos, tira, estaba convencido que no valía. Cuando los jueces dan el triple, lo único que atiné, vos imaginate en ese momento en la cancha, eran 3.000 personas dentro de la cancha saltando, me di media vuelta, me fui al vestuario, ¿no? Eh, pero realmente fue un golazo y a nosotros la verdad que pues, nos dejó en shock porque habíamos hecho un gran esfuerzo en una cancha súper difícil, tuvimos para ganarlo y no pudimos y sabiendo que ahí se nos cargaba más presión todavía, ¿no? Que teníamos que ir el viernes con el sabíamos que no podíamos fallar para estirarlo al quinto. Em, Ese día igualmente, más allá del detalle de la magia del Lescano, lo que sucedió fue que Boca dilapidó una ventaja que parecía segura, muy cerca del Claro, final, claro. eh, con el rebote, mejor dicho, que corre Lescano al aro contrario, y también con varias salidas de costado que terminan, como la última que termina en el tanto de Lescano que le da la victoria definitiva. Desde el punto de vista del entrenador, me gustaría, no sé, que me cuentes cómo te sentiste al ver que 3 salidas del costado muy similares dieron muy poco rédito o casi fueron perjudiciales para Bueno, Boca. perdona, ahí te corrijo. Creo que hicimos 3 salidas, las cuales eh, las primeras dos, el objetivo era poner la pelota en cancha, porque nosotros Ok. sabíamos que ellos estaban con la obligación de cortarnos con FAU para que el partido se termine. Primera situación, nosotros la flecha estaba para el lado de Boca, entonces nosotros siempre en esas situaciones, nosotros entrenadores sabiendo que el otro equipo nos va a cortar, cuando vos agarrás la pelota, si no tenés un pase claro, es preferible que entrar en una situación de salto, que volvés a tener la flecha para vos, y no dar un pase para generar una pérdida. Eso es número uno. Y número dos, ponemos la pelota en cancha, la verdad que la salida sale sucia, porque ellos le paran una situación de zona, le hacen full a Faca Piñero, recibimos el balón, le hacen full a Faca. Y después termina en un tema de, sí, que la verdad que nos dolió, porque eso es esa fue algo
estar de foco, que nos termina, que también tiene su rédito, ¿no? Por cómo pega la pelota de Faca en el segundo tiro libre, la verdad que tuvimos mala fortuna en eso, porque le queda la pelota suelta y para que corra el Escano, pero bueno, eso fue un mal balance defensivo nuestro. Esos son los detalles que nos dolían, ¿no? Porque creíamos que era súper defendible, por eso también el dolor, ¿no? Asumimos el pleno error de esas situaciones y como decimos bien, sacamos un rédito de 15 puntos y no lo pudimos mantener. Por esto que estamos hablando, por cómo se jugó la serie, porque fue friccionada y porque jugamos al medio FAU. Y la última salida, la del tiro del Escano, la realidad es que, bueno, usamos a Vildosa de Senuelo, porque todos pensaban que se le iba a hacer Senuelo, la idea era colgársela a Ibarwen. Es una salida muy similar que hicimos con el equipo cuando le ganamos a Peñarol de Mar del Plata. Claro. Me acuerdo perfectamente, con Traylor o Alcántara. Claro, claro. Y bueno, la realidad es que ahí nos anticipan y les queda la pelota. La verdad que ahí intenté no castigarme por la situación esa, claramente queda un segundo 6, creo que también el tiro del Escano pasa una en 1.000.000 y la verdad que dolorido, me fui muy, muy mal de ese juego porque creo que tuvimos la chance para poder cerrarlo y no pudimos. Por eso el dolor era grande y sabíamos que teníamos toda la presión para el viernes sacar el partido, para llevar el quinto a casa, ¿no? Porque habíamos tenido una temporada y no se nos podía ir la temporada de esta manera. En un momento daba la impresión de que a Ferro le iba a salir todo, que el Escano estaba tocado por una varita mágica, que los acompañaban también se contagiaban de eso, y que el nivel de confianza era tan alto que lo que tiraran para arriba le iban a meter, y el lujo que inventaran también les iba a salir. Daba esa impresión, ¿no? Sí, creo que fueron muy regulares en toda la serie. Yo la verdad que tuve una relación de amistad con el entrenador eh, y vi muchos partidos de Ferro durante toda la temporada y los vi en su mejor nivel, ¿no? Claro. Todo por arriba de sus posibilidades, no por arriba de sus posibilidades, todos, la verdad que jugando en la mejor versión de la temporada, muy cómodos, y la verdad que se los notó así. También creo que un momento que jugar contra nosotros también estaba claro que la presión era absoluta nuestra, y ellos jugaban con un poco menos de presión. Eh, pero bueno, la verdad que considero que hicieron una temporada tremenda y que en los playoffs encontraron su mejor rendimiento y se notó la regularidad que tuvieron porque jugaban todo el tiempo de la misma manera, aunque le saque diferencia, no le saque diferencia, los tipos iban y por su intensidad, por su energía, todo siempre le daba la oportunidad de volver al juego. Así que creo que Ferro tiene muchísimo mérito y hablando de nosotros, espero que esta serie, con la agresividad que se defendió y cómo se tuvo que trabajar para ganar, salgamos fortalecidos para lo que viene, porque va a ser difícil encontrar un equipo que tenga la intensidad con la que jugó Ferro. Me olvidé de preguntarte una cosa respecto de lo del Escano, del tiro. Lo que te quería preguntar es si existió efectivamente un reclamo respecto a lo que fue el fallo de que valió o no valió, porque sabemos que la guirnalda detrás del canasto estaba encendida en el momento que lanza el balón, que todavía lo tenía en la mano. Si bien el reloj de la televisión, que viene filmado, por lo tanto debería estar sincronizado con el reloj de juego, todavía marcaba que quedaban segundos. ¿Existió ese reclamo? ¿O tuvo que ver con otras cosas? Creo que la dirigencia hizo el descargo. La realidad que sí decían que había un desfasaje en el reloj, pero bueno, yo la verdad que con lo que tengo del reglamento creo que los árbitros se tienen que basar primero en la guirnalda. La guirnalda es la que manda. Eso es un poco raro, pero bueno, estaba la tele. Según la regla FIBA, la guirnalda manda. Guirnalda manda y bueno, fue un poco raro todo el cierre. Te repito, creo que sería muy malo de mi parte hablar solamente de ese tiro con todos los errores que habíamos cometido antes para llegar a esa situación. Hay que hacerse cargo. Creo que no tuvimos un cierre, que jugamos, que no terminamos de ser consistente para poder cerrar el partido y asumirlo, ¿no? Porque sería fácil de mí decir, sí, no valió, seguramente. Capaz que el tiro no valió, pero te repito, hay que mirar para adentro, hay que corregir. Hoy queda como una anécdota, pero bueno,
mi responsabilidad en este momento es que volver, si estamos en esa situación, que no nos vuelva a pasar. Me parece bien lo que estás diciendo y coincido con vos. La verdad que desde el lado del hincha también se veía como que parecía que el partido lo había perdido Boca, que había tenido errores que iban más allá de ese tiro, pero quería corroborar el hecho de que hubiera existido ese reclamo, porque no me Creo había que quedado sí. claro. La verdad que intenté aislarme un poco de imagínate, ¿no? Después del miércoles, el jueves, imagínate cómo estábamos nosotros, solamente teníamos en la cabeza el partido del viernes, que teníamos que ganar o ganar, Claro, intenté aparte eran muy poco tiempo. aislarme de absolutamente todo, lo que pasó ya pasó, no lo podemos cambiar, hay que pensar para adelante, y bueno, gracias a Dios salió todo bien y hoy queda como una anécdota. Además era muy complicado que ese reclamo llevara a algo, ¿no? Porque era muy difícil que se tomara una decisión que implicara revertir el fallo y jugar no iba Era a suceder. imposible. No va a pasar, eso no va a pasar nunca. Y te repito, acá todos nos equivocamos, porque yo también puedo asumir que me equivoqué en la salida, el árbitro se equivocó en el fallo, todo esto, el equivocarse es humano, lo que sí hay que corregir para que no nos vuelva a suceder. Te quiero pedir que te explayes un poco tácticamente en cuanto a lo que fue la serie con Ferro. Visto desde afuera y con mucho menos conocimiento que vos, uno creería o lo podría resumir en que Boca mató a Ferro con la zona. Pero me gustaría un poco escuchar tu palabra, tu voz, de cómo crees que se dio la serie desde el nivel táctico, cómo crees que se resolvieron los problemas que ofreció Ferro y cuáles fueron los que tuvo Boca. Bueno, primero que nada, lo que rescato del equipo fue la parte defensiva, ¿no? Porque jugamos a scores bajos todo el tiempo. Nosotros teníamos como objetivo dejarlo a Ferro entre 70 y 75 puntos, porque también consideramos que tenemos puntos en la mano. Eh, Ese fue el objetivo que nosotros teníamos defensivamente. Eh, Sabíamos que Ferro es un equipo donde se siente muy cómodo a cancha abierta, entonces es fácil decir teníamos que bajar a defender, sino nosotros teníamos que ejecutar bien ofensivamente para quedar bien parados para el retroceso defensivo. Bueno, trabajamos mucho en eso. Ferro es un equipo que juega con mucha dinámica, que juega con una velocidad de ejecución bastante alta. Entonces, y esto que estamos hablando, me parece que tenían muchos jugadores que estaban por arriba de sus posibilidades, y no es un equipo que se caracterice por el tiro de 3 puntos. Eh, por eso creo que en el pasaje de la serie, cuando nosotros pudimos imponer nuestro ritmo, fueron los 3 partidos que nosotros ganamos. Entonces creo que con la zona le pudimos cortar circulación, le pudimos cortar fluidez, y los hacíamos jugar más todo el tiempo más seteado. A partir de ahí también a nosotros la zona nos preparaba para tener carrera. Pero también creo que la zona fue un poco para bajarle el ritmo, porque también individualmente, cuando defendíamos individual, estábamos jugando esos scores a 70, 72. Yo creo que el equipo defensivamente hizo un laburo tremendo. Creo que sumamos un recurso importante como fue la zona, porque considero que ellos no se sintieron cómodos. Pero creo que el equipo tiene mucho para dar en la parte ofensiva. Ferro nos planteó una defensa de 2 contra 2, que tenían en el bloque todo tomado, entonces nos hacían tomar decisiones individuales, nos quisieron sacar el juego colectivo, que es lo que a nosotros nos sentimos cómodos. Eh, y bueno, nos hicieron jugar mucho en parte individual, ¿viste? Y después con esto que hablamos antes, que hubo una batalla de la energía, juegan con una energía tan alta bueno, que a veces se te complica. Nos hicieron una defensa de 2 contra 2, que creo que terminamos resolviéndola en el transcurrir de la serie. Creo que que fue un factor clave el ingreso de Santiago Scala en el cuarto juego, porque es un jugador que tiene, además de su poder de anotación, es un jugador generador, ¿no? Que hace jugar, entonces creo que ahí nos abrió mucho más los espacios. Eh, Todos sabemos que Santiago y José son los dos generadores que tenemos en el equipo. Tenemos muchos chicos que pueden generar, pero sobre todo que tengan doble amenaza, ¿no? El Loco Cuello también, ¿no? Que tengan la amenaza del tiro y la amenaza de la penetración, la amenaza del pase. Creo que nos abrió muchísimo más los espacios. Pero te repito, creo que defensivamente el equipo hizo una serie muy buena, porque jugamos a scores bajos. Creo que ofensivamente podíamos dar mucho más.
y tenemos mucho más para dar, y podemos castigar muchísimo más situaciones que no lo hemos hecho, que creo que se vio en el juego 4 y en el juego 5, creo que pudimos jugar mejor al básquet. ¿Cómo es esto del juego 2 contra 2 que ofrecía Ferro? ¿Cómo lo producía? En todas las situaciones que jugaban pick and roll, ellos no querían que nosotros tiremos de 3 puntos, ellos permitían los tiros 2 a la mala, decían, bueno, ¿cómo queremos perder de esta manera? Y estaban todos pegados. Entonces dejaban que Vildosa o que el que juegue el pick and roll, el manejador de balón, tenga la decisión o terminar finalizando jugando con la caída con Marco, con Andrés, con Marco Delía o Andrés Ibarwen, pero que no haya distribución de juego. Entonces, eso que pasa, te saca circulación de pases, que es nuestro ADN también, viste, que no, es el juego que nos gusta. Así que creo que en el juego 4, en el juego 5 lo resolvimos, pero bueno, tuvieron mérito, ¿no? Tuvieron mérito de sacarnos un poco de línea y no jugar como nos sentimos cómodos. También por momentos no pudimos correr, creo que en los primeros 3 partidos no pudimos correr, que también es algo importante para nosotros. Eh, pero bueno, un poco en líneas generales fue eso la serie. Muy bien. Bueno, quería aprovechar también para saludar a la gente que se fue conectando para escuchar esta transmisión, esta entrevista, para verte a vos, escuchar tus palabras. Marcel Geneise, Pablo César Cajal, Fernando Bostero, Samuel, Agustín, Iván, Flor, Jonas, Maxi Stras, Freddy Forna y 4 personas que también se están sumando, pero que todavía no apretaron el botón de join. Piensen que el Polaco Pérez apretó el botón de join. Ustedes podrían hacerlo también, así se suman a este canal tan hermoso como Triple Genesis. Bueno, aprovecho ese corte para también empezar a pasar a otro tema. Me gustaría que me contaras un poco cómo articulás el manejo de un plantel tan largo y con nombres tan importantes. Ya lo has hecho el fin del torneo pasado, pero ya tomabas un plantel que venía heredado, digamos. En este caso lo armaste vos, pero incluso tiene aún más nombres, o son nombres más nuevos. Bueno, ¿cómo se articula un plantel tan largo para mantener los egos, para mantener el buen ánimo y demás? Bueno, en lo personal creo que hay un plantel de grandes, además de grandes jugadores, son grandes personas, ¿no? De grandes profesionales. Eso para mí es algo muy clave, ¿no? A la hora de la selección del personal. La buena gente, me parece que es importante, gente que se ponga bajo un objetivo. Eso son cosas que intenté todo el tiempo cuando este año que tuve la posibilidad de armar el equipo, busqué eso, ¿no? Jugadores pro equipo, jugadores que dejen, que puedan dejar su ego personal por un bien colectivo. Eso fue lo primero que yo busqué, ¿no? Cuando se me dio la posibilidad de armar el equipo. Y después yo considero que todo esto se lleva, la temporada de la liga es muy larga, la verdad que para nosotros fue larga, extensa, dura, jugamos muchísimos partidos, porque jugamos casi cuádruple competencia con el Super 20, la Supercopa, la Champions. Eh, y bueno, yo considero que cuando uno es claro con los roles, la verdad que todo el tiempo intenté desde el día uno marcarle lo que yo quería, lo que el staff quería de cada uno de los jugadores, lo que estábamos pretendiendo de cada uno, lo que queríamos que hagan adentro de la cancha, lo que sí, lo que no. Cuando uno es claro y sobre eso puede ir corrigiendo en el transcurrir, en el día a día, puede ir transcurriendo y puede ir mejorándolo, creo que las cosas, que todo fluye, ¿no? Cuando uno es claro, eh, responsable de sus palabras, ¿no? De lo que dice lo cumple, creo que es sencillo. La verdad que tenemos un equipo largo, como decís vos, creo que por momentos el equipo jugar con 10 jugadores, hoy tenemos 11 jugadores que podrían los 11 entrar en rotación porque se supone que ostenta de nuevo. Eh, Creo que es una fortaleza que nosotros tenemos. Capaz que todo el mundo lo que analiza es los minutos en el juego, pero vos imaginate una práctica nuestra con esa calidad de tener esos 11 jugadores, la práctica tiene muchísimo nivel y nos ayuda muchísimo a crecer. Pero te repito, creo que fue bastante sencillo porque tengo grandes personas,
eh, los roles claros todo el tiempo, y después soy una persona que me gusta hablar mucho con el jugador, que siente, que piensa, por prestarle el oído, eh, y intento que todos estén bien, yo sé que a veces que es difícil, no es fácil, no, vos tenés 11 jugadores, es difícil que los 11 estén contentos, los 11, pero de mi parte soy una persona muy educada, a mí nunca le voy a faltar respeto a un jugador, jamás, porque no es mi estilo, como también espero lo mismo del otro lado, ¿no? Eh, pero creo que cuando las cosas son claras, los roles claros, la comunicación es buena, es fluida, todo, esto ayuda para llegar a buen puerto. Y siempre tenemos que tener al equipo bajo un objetivo, siempre el equipo por arriba de todo, no hay ninguna individualidad que sea más importante que el equipo, y, y también está bueno que cada uno tenga su rol claro y el rol del compañero también, para que, para que todo pueda fluir. Y creo que la verdad que los chicos lo entendieron bárbaro y tuvimos una temporada súper amena en el día a día, la verdad que lo disfrutamos mucho. Y bueno, y después los resultados también, siempre que los resultados acompañan siempre es lindo, ¿no? Pero la verdad que en líneas generales el equipo es muy bueno laburando, muy profesional y la verdad que entendieron los objetivos del club. Y vos que hablas tanto con los jugadores y quieres que estén todos bien, ¿los ves bien hoy? Los veo bien, sí, sí. Creo que creo que el equipo, te lo dije, me parece que tuvimos mucho carácter y adversidad en una situación difícil en la serie anterior, como fue en el cuarto juego. Creo que el equipo se levantó. Yo al equipo lo veo bien. Obviamente que creo que la serie anterior, te repito, yo te voy a decir, me gustaría jugar mejor al básquet, porque creo que tenemos con qué lo podemos hacer mejor, pero también Ferro tiene muchísimo mérito en ese jugar mal de Boca, ¿no? Y capaz que en estos partidos de playoff también hay que tener claro que Dios quiera podamos jugar bien y lindo, pero también los partidos van a ser friccionados, van a ser trabados y bueno, hay que estar bien de la cabeza para jugar ese tipo de partidos y equivocarnos menos para intentar ganar los juegos. Hablando de estar bien y de jugar mejor, a veces peor, no te pregunté nada de lo que fue la final perdida de la Basketball Champions League. Desde afuera la impresión que dio es que o por cansancio o por desánimo, el equipo bajó rendimiento posterior a esa final perdida y bueno, un poco estos cuartos de final pusieron de nuevo eso en el escenario. ¿Crees que es así o cómo les pegó, mejor dicho, esa final perdida con Flamengo? Siempre perder una final no es lindo. La verdad que nos preparamos mucho para estar ahí, teníamos mucha ilusión, eh, pero bueno, nos encontramos contra un Flamengo que jugó a una altísima versión, la verdad que nos sacó de la cancha, no pudimos competir, sobre todo porque tuvieron un primer cuarto increíble, eh, por altos porcentajes, ¿no? Porque cuando nosotros nos ponemos a analizar, que bueno, claramente su nivel de agresividad nos levantaron físicamente, la verdad que un equipo que juega arriba del aro y los porcentajes que tuvieron fueron altísimos. Ni siquiera te puedo hablar de contra nosotros, creo que el partido que ellos juegan de semifinales con Franca también lo juegan por arriba de sus posibilidades. Y después, esto es lo que te estoy diciendo, me da la razón lo que pasa en la NBA después, ¿no? Que es un equipo que termina siendo un equipo irregular, ¿no? Que pierde con Franca la semifinal de la NBB. Pero Flamengo no jugó a un nivel altísimo y obviamente que nosotros teníamos las mejores expectativas. Después de eso, creo que cuando uno se prepara para un objetivo tan importante, que la realidad que el objetivo nuestro era mejorar un poco, mejorarlo en nuestra participación en la Champions del torneo anterior. Bueno, ya habíamos pasado de ronda, estábamos en el Final Four, jugamos la final, eh, estábamos contentos por eso, era como un objetivo un poco cumplido, y siempre cuando uno toca un techo tan alto, ya después eh, viene un poco de relax, ¿no? Vos pensás que nosotros jugamos la final de la Champions y el miércoles estábamos jugando contra Comodoro un partido de la Liga. No hay excusa porque estamos preparados para eso, la verdad que no,
no es Sí, pero el excusa, trajín de la temporada puntualmente fue terrible. sí, sí, a mí me gustaba el trabajo físico, teníamos un promedio de un partido cada 3 días. Entonces llega un momento que hay un cansancio mental, sobre todo que no es tanto físico, ¿no? Mental muy grande. Entonces el foco, la concentración, porque inconscientemente no es lo mismo cuando te preparas para jugar una final o un partido decisivo como te preparas para un partido regular. Es inconscientemente lo tenemos que saber porque son personas, somos humanos. También hay una vida atrás del jugador. Obviamente que somos profesionales de esto. Eh, pero bueno, sí, creo que tuvimos un bajón. Que a pesar del bajón nos acompañaron los resultados, ¿no? Tuvimos, creo que pudimos sacar muchos partidos. Eh, Creo que, bueno, después tuvimos la gira de Corrientes, que la de Formosa y Corrientes con San Martín, que, no, que estuvimos mal, después pudimos ganar regatas. Eh, pero sí, considero que tuvimos un bajón y que el equipo terminó la temporada bien, porque creo que con regatas jugamos bien, con Instituto jugamos un gran partido, eh, y bueno, y conseguimos el 1 estando 2 fechas antes, ¿no? Creo que el equipo en ese sentido fue regular. Siempre considero, soy una persona que intentamos buscar todo el tiempo la excelencia y creo que lo podemos hacer mejor siempre. Bueno, y ahora se viene uno de los partidos más complicados, ¿no? Por supuesto, no solo porque Quimsa, no solo porque es semifinales, sino por cómo viene Quimsa, por cómo viene justamente después de la Basketball Champions League, desde que se asentó nuevamente en el equipo Brandon Robinson, y también por el hecho de que es uno de los pocos o el único equipo que le ganó los 2 partidos a Boca ya. El primero en Santiago, en una gira que fue trágica para Boca porque venía muy arriba y perdió 2 partidos por 30. Y el segundo no fue tan diferente, salvo porque sobre el final hubo un sprint en donde Boca se acercó. ¿Cómo ves este partido, esta serie, mejor dicho? ¿Dónde estarán las claves? Y Bueno, si pesa. también te agrego uno más porque si no parece que también le ganamos la Supercopa. También le ganamos la Tenés Supercopa. razón, me Si lo no había parece olvidado, que tenés nos razón. matan siempre. No, 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 de verdad, me lo olvidé, ¿eh? Mirá, no, bueno, es un rival durísimo, ¿no? Es un rival durísimo, que tiene muchísima jerarquía, muchísimo renombre. Es un equipo armado para pelear la liga. Y creo que en la última parte de la liga, con el fichaje de Robinson, con el equipo completo, porque también había sufrido algunas lesiones, eh, encontró su mejor versión, porque la realidad que lo vi muy sólido, vi partido de Quimsa que estuvo muy sólido, tanto ofensivamente como defensivamente. Es un equipo que está casi llega a los 90 puntos anotando de promedio, 92 creo, en la temporada, es algo altísimo, y le hacen 77, entonces tiene, creo que es un equipo que está muy bien, que está regular, que creo que en la parte ofensiva, como te repito, tienen mucho gol y están defendiendo bien y tienen mucha jerarquía individual. Bueno, ahora nosotros estamos en la etapa del estudio de ellos, de, de buscando sus puntos fuertes, sus puntos débiles, cuando ganan, cuando pierden, qué les pasa cuando ganan, qué les pasa cuando pierden, quiénes son sus mayores generadores. Bueno, estamos en esta etapa de construcción del plan de juego eh, para lo que viene. Pero sí tenemos que saber que va a ser un rival de máximo calibre y bueno, vamos a tener que estar preparados para combatir y sobre todo para hacer un partido de que construir todo de atrás para adelante. ¿Cambia mucho el scouting respecto de los partidos pasados? Que ya se fueron 3 en la temporada. Creo que entra mucho más el detalle, ¿no? Porque nos conocemos mucho, porque vos me vas a decir, bueno, el equipo de Kimstra es muy similar tal vez al que nosotros jugamos en la semifinal del año pasado, no, Claro. no soy tan similar, eh, pero bueno, me parece que tienen un Brandon Robinson increíble, sí, cambian los partidos porque creo que el nivel de información que nosotros manejamos para estos partidos es mayor, es mucho mayor a un partido de fase regular. ¿No? Durante la liga muchos, por lo menos en mi persona como entrenador, estoy todo el tiempo pensando en nosotros, en encontrar mucho la mejor versión de Boca y creo que en playoffs sí hago un clic, con los partidos decisivos hago un clic para que sea un poco las dos cosas, ¿no? Que decir, bueno, no, pensamos Boca porque obviamente que somos lo más importante, pero también hay que pensar en el rival.
y el scouting se pone mucho más largo, mucho más fino, con mucho más conocimiento, le brindamos mucha más información al jugador. Y bueno, para eso nos preparamos toda la temporada para llegar acá lo más preparados posible. Y ya que hablamos de esto, ¿cómo se divide el trabajo dentro de lo que es el cuerpo técnico? Porque en su momento vos eras el encargado justamente de los videos, del análisis de video. Ahora sos el entrenador principal. ¿Cómo se dividen las tareas? Eh, sí, Emanuel Quintans se encarga de que es todo lo que es el análisis colectivo del rival. Jean Brignardello se encarga de todo lo que es el scouting individual del rival. Agustín Lukac, que bueno, es el chico que nos está editando en vivo en los partidos de local, se encarga de toda la parte que es numérica, de todo lo que es estadística avanzada, nos pasa todo tipo de información, de esto que te digo, cuando ganan, cuando pierden, cuando ganan, cuál es la acción que más hacen, o en qué acción es la que más sufren. Bueno, la verdad que él hace todo lo que es número y yo hago todo lo que serían los post partidos. Eh, los postpartidos del rival, bueno, junto con Juanpi también, que colabora en todo lo que es la parte grupal, en todo. Juanpi tiene un rol muy importante dentro del grupo en el equipo. Pero bueno, nosotros nos dividimos las áreas de trabajo así. Bueno, me parece que ahora en este momento, como entrenador, también intento mirar todo. Veo muchos partidos de Quimsa. Trabajo mucho con las plataformas. Nosotros tenemos Instat en el club, que es una plataforma de estadística avanzada y video. Entonces estoy todo el tiempo mirando situaciones, mirando cómo juega Quimsa. Bueno, estoy trabajando en eso, ¿no? ¿Cuánta bola se le da a la estadística avanzada hoy en día? Porque eso ha cambiado en el último tiempo, ¿no? Pero incluso pareciera que es más un tema de la NBA. Hoy a nivel Liga Nacional, ¿cuánto porcentaje de importancia crees que se le da a lo que es el análisis de la estadística avanzada? Eh, para mí es súper importante, siempre teniendo un punto intermedio, ¿no? Me parece que a veces ni tanto es bueno, en exceso nada es bueno, ¿viste? Eh, pero sí considero que te pueden dar datos importantes, ¿no? No sé, por ejemplo, el uso ofensivo de un jugador, quién es el que más uso ofensivo tiene en Quimsa, el punto por posición, las posiciones, el pace, qué pasa cuando gana, qué pasa cuando pierden. Esos números tal vez te ayudan a rectificar lo que uno ve. Lo que uno ve en el scouting o lo que uno analiza, tal vez con el número fijo lo que estás haciendo, el número te lo avala. Y muchas veces eh, uno pone importancia a algunas cosas que después de la estadística avanzada te ayuda a ver si se le da tanta importancia o no, porque te pongo un ejemplo. No sé, nosotros creemos que X jugador saliendo del bloqueo indirecto es muy bueno. Y cuando miro a ese jugador tiene un punto por posición. Bueno, digo, es altísimo. Todo lo que es por arriba de un punto es bueno. Eh, es buenísimo. Y después cuando voy a mirar al número fijo, cuando me fijo en el volumen de esa acción, tal vez el volumen es muy poco. No lo juegan tanta cantidad de veces. Sí son efectivos las poquitas veces que lo juegan. Y capaz que jugando acciones de pick and roll tienen muchísimo más volumen y bueno, y tal vez hay que prestarle más atención a lo otro y no tanto a eso. Creo que te ayuda para poner el foco donde lo tenés que poner, pero nada en exceso. Me parece que uno tiene que estar controlado y tiene que saber y tiene que tenerlo claro eh, todo, ¿no? Decir, bueno, lo uso, si creo que es necesario, si veo que es un número que no me sirve, sacarlo. Trabajamos mucho en eso, intentamos que no nos pase por arriba el número o que el número nos haga decidir algo, sino que sea una herramienta más. Imagino que también es un poco difícil, digamos, bajarlo al jugador, toda esa cantidad de datos, y que puede llegar a enloquecerlo un poco y quitarle un poco de frescura deportiva, digamos, o de espontaneidad al juego. ¿Crees que eso también puede suceder? Sí, sí, Juan, sin dudas. Intentamos al jugador que le llegue la información justa. Después hay jugadores que necesitan más información y son los jugadores que te piden. Va a haber muchas situaciones que los jugadores hablan mucho con Emanuel
que le piden más información o que están más encima o que quieren más cosas. Eso te piden. Nosotros intentamos dar la información justa eh, que, creemos, que creemos importante. Creemos que, te repito, todo lo que es en exceso está mal. O no sé si está mal, pero es como decís vos, a veces que te abruma, ¿viste? Y nosotros necesitamos tener frescura para poder jugar. Así que creo igual que vos. Bueno, Gonzalo, te agradezco muchísimo por todo este rato y esta conversación súper rica sobre básquet principalmente. La verdad que es un honor para nosotros poder entrevistar protagonistas y bueno, tenerte puntualmente a vos en este momento me parece bueno, fundamental para llevarle al hincha de Boca tu voz, tu palabra y todo lo que tiene que ver con el básquet Xeneize. La verdad que te agradezco mucho, te deseo lo mejor como siempre. Esperemos que no te voy a hacer la pregunta de siempre, de bueno, ¿qué esperas de la bombonerita y la gente? Porque ya sabemos que la respuesta es siempre la misma, pero simplemente Pero quería bueno, no, te quiero agradecerte por decir estos. algo. Primero que nada, me parece que a veces que hay que valorar a la gente como ustedes que nos siguen a todos lados, que están atrás para el bien, para difundir el básquet del club. Me parece que es algo lindo, me parece que es recontra destacable, porque lo veo que se mueven para conseguir cosas, para estar en una cancha, para estar en la otra, nos acompañan en todos lados, aparte veo y que la gente tal vez mira los partidos por Básquet Paz con los relatos de ustedes, me parece que es algo lindo. De mi parte siempre felicitaciones y a disposición. Y aunque Muchas me gracias. digas que la respuesta está, soy un agradecido a la gente porque nos hacen sentir un cariño inmenso. Y ahora más que nunca creo que tanto domingo como martes necesitamos de absolutamente todos. Nos jugamos un partido todos con la mayor de las ilusiones. 22 horas el partido del domingo, 21 horas el martes, tengo entendido, los dos van por Teis Sports, así que bueno, obviamente a romper la bombonera, a romperla en la cancha a Polaco y todos los protagonistas también. Espero que sea con las mejores noticias y ojalá que podamos estar acompañando también en Santiago. Va a estar difícil, mucho viaje, pero en una de esas, ¿quién te dice? El Polaco Pérez estuvo en los micrófonos de Triple Geneise. Te agradezco mucho, Gonzalo, y ya, los saludo a todos. Gracias por estar del otro lado y haberse sumado a esta entrevista. Chau, Chao, gracias. Juan, un abrazo grande. Chau, chau.